Laura Alonso y estamos con Tomás y Juan Pablo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de Brexit. Primero vamos a empezar por qué es el Brexit. ¿Te gustaría empezar, Juan Pablo? Una pequeña introducción sobre el tema. Desde el punto de vista económico. Económico, vale. Yo lo que quiero decir sobre el Brexit es que nuestro planteamiento vamos a intentar que sea lo más objetivo posible, ¿vale? Yo como profesor de economía quiero hablar de hechos y de datos. Y aprovechando que tenemos aquí a Tomás, que es un londinense, ¿vale? Y que él conoce perfectamente la situación de Inglaterra del Brexit, lo que él va a explicar más claramente lo que es el Brexit, pero desde un punto de vista emocional, ¿de acuerdo? Yo con relación al Brexit y económicamente hablando, solo quería comentar unas pequeñas cifras. No hace mucho tiempo, una prestigiosa institución académica inglesa le ha dicho a los políticos ingleses que si Inglaterra deja la Unión Europea, van a tener graves problemas económicos. Yo mirando cifras y pensando en España, básicamente, no en la Unión Europea, pero pensando en España, por ejemplo, España tiene una relación con el Reino Unido muy estrecha. Fijaos que las exportaciones españolas el año pasado solamente al Reino Unido ascendieron a 38.000 millones de euros, la mayoría de las cuales tienen que ver con el turismo. ¿Sabéis cuántos millones de ingleses, galeses, escoceses e irlandeses del norte vinieron a España el año pasado? ¿Cuántos? Más de 17 millones. Más de 17 millones, con todo lo que eso implica de dejar dinero aquí, de tener posesiones, de tener tener inversiones. Pero lo curioso es que se lo estaba comentando a Tomás antes, y esto es un dato que yo ni me imaginaba, es que, por ejemplo, las inversiones del Reino Unido de empresas inglesas en España ascienden a casi 50.000 millones de euros, pero el año pasado, pero españolas en el Reino Unido ascienden a casi 80.000 euros. O sea, nosotros en España invertimos más en el Reino Unido que el Reino Unido en España, ¿no? Con lo cual a nosotros no nos interesa que el Reino Unido deje la Unión Europea, ¿no? Eso desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista de ellos, tampoco, porque además Inglaterra tiene una balanza comercial, una balanza por cuenta corriente, no solamente es las compras o las ventas de bienes, sino también tema de transferencias y tema de capitales muy deficitaria. Es decir, mientras que en España en el último año hemos conseguido tener una balanza positiva de 22.000 millones, el Reino Unido tiene una balanza negativa de casi 100.000 millones. Con lo cual, poner problemas que dejar la Unión Europea en términos económicos, en términos comerciales, significa poner más trabas al comercio por parte hacia el Reino Unido y desde el Reino Unido. Eso perjudica el comercio, eso perjudica las relaciones económicas. Y el Reino Unido no está ahora mismo en una situación muy boyante como para permitirse eso, ¿no? Eso desde el punto de vista económico, que no que lo diga yo, sino que lo dicen las propias instituciones académicas muy prestigiosas de Inglaterra. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social y emocional, yo creo que Tomás nos puede explicar mucho mejor eso. ¿Cómo ve la sociedad esta ruptura con la Unión Europea? Vale, yo pienso que es algo muy triste. Yo pienso que desde mi punto de vista y el punto de vista de mi parte de Inglaterra, yo soy de Londres, es algo muy triste. Somos europeos, sentamos como europeos. Pero el razón por qué es más triste por mi parte es polarización. La polarización se divide el país. Se divide el país desde Europa, desde la gente de Europa, pero también dentro de Inglaterra también. Porque ahora hay mucha gente, entre mi familia también, hay mucha gente que piensa que la gente que está en favor de Brexit son racistas. Son en contra del mundo moderno, son en contra de europeos. Y eso no es la verdad. Ellos son pobres, ellos son gente normal, ellos son la mayoría del país.
Y por eso ellos no son racistas, ellos son gente que son normales y tiene un punto de vista que ha cambiado desde la globalización. Ellos piensan que su posición no tiene poder en nuestro mundo moderno. Y esto es una pena. Y los políticos que están en control del país durante esta época, los conservatives, ellos toman control de este sistema, de esta situación y piensan que hay una oportunidad para cambiar el país y también para cambiar nuestro futuro. Y por mi parte fue una locura y sí, y es difícil para mí para expresar en inglés, en español, pero sí. A mí me gustaría preguntar una cosa, Tomás. Sí. ¿Qué es lo que piensa, por ejemplo, alguien de tu familia cuando os habéis reunido en Christmas alrededor de la mesa? Vale. Sí. Y ha salido este tema, supongo. ¿Cómo ven ellos? ¿Cuáles serían las ventajas que ellos ven que Inglaterra en concreto tendría por dejar la Unión Europea? ¿Cuáles son las ventajas que está dentro de Europa? Exacto, de estar fuera. Es decir, fuera. Los que defienden el Brexit, ¿qué ventajas ven dentro de 5 años por dejar la Unión Europea? Pienso que todos son mentiras, pero ellos piensan que más control en nuestras fronteras. El tema de inmigración, ¿no? Es un tema muy grave, muy importante en toda Europa ahora. Y ellos piensan que después de Brexit vamos a tener más control de nuestras fronteras. Pero eso es mentira. Eso es mentira también. Porque tenemos que formar nuevas reglas, nuevas leyes para esto. Y eso es un proceso muy largo. Así que dentro de los años que va a pasar en el futuro reciente, no vamos a tener más control de nuestras fronteras. Es mentira. Esto es mentira. Y la otra cosa es, cada año, todos los países de Europa se da dinero a Unión Europea. Y al otro lado, Unión Europea da dinero a nosotros. Y ellos piensan que la gente que está en favor de Brexit piensa que este dinero no es suficiente. No recibe suficiente y da demasiado. Y este dinero que estamos dando a European Union puede mantener nuestro país y poner nuestro sistema de salud. Eso es otra. Mira, fíjate, en datos. Mentira también. En datos, mira, lo que pasa es que, claro, los datos a veces también dependen de las interpretaciones. La contribución total del Reino Unido al presupuesto de la Unión Europea, es decir, lo que el Reino Unido ha aportado el año pasado a la Unión Europea son un poco más de 10.000 millones de euros, ¿vale? Lo que han recibido, ¿vale? Han sido unos 6.300 millones. Si tú planteas este dato a los defensores del Brexit, te van a decir, claro, es que la diferencia han sido de poco más de... Hemos dado poco menos de 4.000 millones de euros a la Unión Europea, ¿vale? Luego hay otro tema que es el cheque británico, que es una especie, algo que en su momento, hace muchos años, se negoció por parte de la Unión Europea, por parte del Reino Unido con la Unión Europea, porque el Reino Unido, la política agraria común, no se beneficiaba de la política agraria común de la Unión Europea. Entonces, de alguna manera pedía un cheque, ¿no? Pedía que le devolvieran parte del dinero que pagaba, ¿no? La situación ha cambiado, pero aún así la Unión Europea el Reino Unido es el segundo contribuyente a la Unión Europea, ¿no? Y quizá eso, puesto de esa manera, hace que haya gente que piense, bueno, es que si nosotros esos 4.000 millones que damos a la Unión Europea nos lo quedáramos, podríamos hacer muchas más cosas, ¿vale? Entonces es una situación realmente complicada. Yo lo que no acabo de ver desde España, ni lo acabo de leer ni entender cuando veo internet o veo noticias, es cuál es la posición. Por ejemplo, el tema de los inmigrantes que tú dices, ¿no? Que es desgraciadamente algo que también está pasando en España, ¿no? ¿En qué medida afecta la control de la frontera? Es decir, puedo entender que en España es un problema social, ¿no? Es decir, de llegar una serie de personas que no tienen otras posibilidades y llegan a nuestras playas y sufren. Pero en el Reino Unido, que no tiene una frontera cercana con África, estamos hablando de personas que llegan al Reino Unido
esas personas que llegan al Reino Unido ilegales, ¿le están quitando trabajo realmente al trabajador inglés? A un trabajador inglés que, por otra parte, la tasa de desempleo en el Reino Unido es del 4%. La tasa de desempleo en España es del 14%. Y la de Extremadura es del 24%. Fíjate la diferencia. Vale. Entonces, claro, ¿qué trabajo le están quitando al trabajador inglés cuando la tasa de desempleo es del 4%? ¿No? Que quizás son argumentos que son más emocionales que realmente reales, ¿no? Esto es verdad. Y también en las ciudades son las partes del país que recibe la mayoría de los inmigrantes, ¿no? Londres, Manchester, esto. Y en estas ciudades la votación en contra de Brexit ganó. En Londres ganó. En Manchester ganó también. Pero en las partes rurales, en el campo, este es el lugar donde hay la mayoría de la gente que está en favor de Brexit. Pero ellos no reciben inmigrantes. No hay ningún inmigrante en un pueblo pequeño en el norte de Inglaterra. Todos son blancos. Y eso. Pero ellos están totalmente en favor de Brexit. Así es mentira desde nuestros políticos ahora y también durante la campaña antes de la votación sobre inmigrante, sobre todo. Y sí, it makes me angry. Tomás, yo creo que hemos hablado mucho. Les vamos a preguntar a las periodistas. Los periodistas hoy. Creo que les vamos a preguntar un poquito. ¿A que sí? Compañeras periodistas. Vale. Hola. Hola. ¿Por qué nos creemos las mentiras? ¿Por qué la sociedad se cree las mentiras? ¿Por qué votamos a partidos que probablemente vayan a hacer cosas que nos perjudiquen individualmente? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que puede ser por miedo o por desconocimiento. Por ignorancia. Claro. No sabemos lo que estamos votando, nos dejamos llevar por lo que No dicen en vez de por lo que realmente es. Entonces, pues no nos centramos en lo que es de verdad, sino en la idea que nos están metiendo nosotros. No somos capaces de buscar la realidad de todo eso. O escuchar solamente una versión en vez de investigar sobre todas las posibilidades que hay. Pero la verdad es que hoy en día, con el internet, todo el mundo tiene la capacidad para buscar esto. Todo el mundo. Pero mucha gente no lo hace. Puede buscar y encontrar esta información en 2 minutos, ¿no? 3 minutos. Pero no querrán lo que sea, simplemente... Vale. A veces interesa más... Se dejan llevar. Claro. Sí, es verdad. ¿Hay alguna manera que podamos cambiar eso desde en nuestro entorno, en las aulas, que algunos compañeros y compañeras dejen de tener opiniones? Porque ellos creen que son opiniones, pero en el fondo son como, por decirlo de alguna manera, exabruptos, por decirlo de una manera física, ¿vale? Porque no creo que no sean ni opiniones, yo creo que son como algo que expulsan de su cuerpo de una manera como un escupitajo que normalmente acaba en la cara de alguien, porque muchas de esas opiniones son escupitajos. ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso? A ver, lo principal es educar. O sea, yo creo que lo primero es la educación. Si a ti te van diciendo desde pequeño lo mismo, o simplemente tú por dejarte llevar adoptas esas ideas, a lo mejor simplemente las dices para hacer daño a los demás, es que a lo mejor no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Muchas veces es por llevar la contraria a la gente o incluso eso, por hacer daño. Entonces yo creo que es ser consciente de lo que estás diciendo y que puede hacer daño a otras personas e intentar también que entiendan que hay comportamientos que hay que cambiarlos. ¿Qué impacto tiene lo que decimos los profesores y las profesoras en el aula? ¿Vale para algo? Creo que depende de la persona, que hay personas que realmente escuchan y sí les sirve, y hay otras personas que no quieren escuchar y pues no hacen caso. Pero yo creo que sí que hace, porque realmente pasamos aquí muchas horas al día y entonces pues al final te va influenciando también lo que escuchas. Me interesa. Me interesa. Yo creo que además todo esto, el Brexit, ¿no? La globalización que queréis hablar también, yo creo que es
es un retrato de la sociedad en la que estamos viviendo y es un momento, yo creo que espectacular. Yo creo que históricamente, dentro de 100 años, se hablará de este momento. A nosotros como profesores estamos en un momento muy complicado, muy difícil. No es fácil transmitir ciertas ideas, ¿no? Y sobre todo que están en el currículum y que tienen que ver con vuestras competencias, ¿no? Con las competencias clave que tenéis que asimilar, ¿no? Pero ver desde fuera, ver desde los medios de comunicación, ver desde las casas, ver desde las redes sociales, ¿no? Un impacto tan negativo ante lo que es hablar, investigar, aprender, estudiar. Todo es inmediato, todo es instantáneo. Todo es lo que nos sale del corazón, ¿no? Y no debe ser así. No debe ser así. Yo lo que sí espero que esta radio y estos programas sirvan para que cada vez hagamos a más alumnos y alumnas partícipes de esto. Pero no es que sea un espacio para debatir, porque a vosotros os pasará, es muy difícil debatir ciertas cosas. Sí. ¿No? Lo que hablaba Tomás de la polarización, ¿no? Que es otro término muy habitual hoy en día, ¿no? Todos pensamos en blanco y luego hay otro que piensa en negro, ¿no? Uno que piensa en rojo y otro que piensa en verde. Y es muy difícil salirte de esa idea, ¿no? Y sobre todo dar argumentos para poder, bueno, poner en duda esa idea. Yo lo que os agradezco que nos hayáis invitado, y lo que yo sí os propongo que este tipo de debates o de comentarios sean más habituales y que participemos todos y todas, no siempre los mismos y las mismas, y os felicito por ello, la verdad. Muchas gracias. Pues... Bueno, muchas gracias por haber venido y por compartir vuestra opinión con nosotros, que yo creo que hay gente a la que le interesa bastante este tema, porque están todas las redes sociales, la televisión lo están diciendo continuamente, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vosotras.